Hola familia, mi nombre es Dana. Ayer casi me da algo cuando mi madre me dice, mañana te vas a presentar, ¿no? Y yo, ¿presentar por qué? Y me dice, hombre, hay mucha gente que ya no te conoce. Y a mí casi me da algo y digo, que estoy empezando a ser una desconocida para ese lugar. Y le dije a mi padre, mira, preséntame tú porque esto va a ser demasiado doloroso para mí. Pero si es porque hay caras nuevas, si es porque viene gente nueva, yo más que feliz de ser una desconocida en este lugar. Así que encantada de conoceros a los nuevos, a los no tan nuevos, ya sabéis que somos familia de hace tiempo. Y hoy, pues como mi padre ha dicho, quiero continuar todo esto que se ha estado hablando, que se empezó la semana pasada. De hecho, vengo un poco así corriendo, disculpar a los que os he encontrado esta mañana y estaba como, sí, abrazo, venga Dios, sí, abrazo, venga Dios, porque tenía muchas cosas que planificar para vosotros, pero bueno, ya más o menos puedo respirar y empezamos la cuenta atrás. No, ahora en serio, estoy en Madrid y he estado un poquito desconectada de lo que ha estado pasando, pero sigo siempre pidiendo contexto de todo. Vale, ¿quién se está conociendo con quién? Mamá. Prima, ¿quién se muda? ¿Quién entra? ¿Quién se va? Y aquel que va a estudiar ahora. Aunque no lo sepáis, yo sigo preguntando muchas cosas sobre vosotros, porque os quiero, me interesa. Y entre otras cosas, pues he estado preguntando qué se ha estado hablando en este lugar, ¿no? La serie, que ¿cuál es? Muy bien, os acordáis un poquito. Y también he estado preguntando la visión, que ¿cuál es? De la iglesia. Muy bien, muy bien, muy bien. Aprobado, aprobado. ¿Vais bien? Entonces, esa es la serie es Iglesia intergeneracional y la visión es Construyendo Iglesia. Entonces, lo que yo entiendo es que estamos construyendo una iglesia intergeneracional, ¿sí o no? Hasta ahí todo bien. Entonces, quiero que salgamos de aquí súper conscientes de que estamos construyendo, qué estamos pasando, y para saber qué estamos pasando, tenemos que saber qué somos, qué podemos pasar, qué somos. La Biblia dice que somos cuerpo. Muy bien, somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, a mí me gustaría proponerte en esta mañana que podemos pasar 3 tipos de herencia. No te estoy hablando de la económica, ¿vale? No metamos a Hacienda hoy de por medio, que si no nos ponemos bravos. Te estoy hablando de la herencia genética, de la herencia espiritual y de la herencia conductual, porque somos... Vale. Entonces, a mí me gustaría proponerte eso en esta mañana. La herencia genética, todos de sobra sabemos cómo funciona, ¿verdad? Hoy no hay clase aquí de biología, Ever, Karen, nos haré trabajar hoy, pero más o menos sabemos cómo funciona, en el sentido de que, ¿tú por qué te crees que yo tengo esta nariz así de bajón? Está medio triste, mirando para abajo. Esos son los culpables. Mis padres me han dejado esta nariz. Luego, en mi familia Jiménez, somos bellos, pero somos bellos velludos. No sé si te has dado cuenta. Tenemos unas cejas poderosas. En mi adolescencia, para mí eso era una maldición casi. Pero cuando descubrí la cera y la depilación, dije que se puede sacar provecho de esto y todo. Que puedo quedar guapa y ahora me encantan. Se sufre, pero merece la pena. Y luego, por último, dato súper curioso de nuestra familia que pocos conocéis, es que tenemos lo que se llama un colmillo perezoso. Porque a muchos de nosotros no nos ha querido salir un colmillo. De hecho, algunos lo hemos pasado mal, más mal que otros. A mí me tuvieron incluso que operar para sacar el colmillo. Fue un jaleo. Casi me desmayo, mi madre detrás de mí cuando me operaron. Pero oye, ni tan mal, ¿no? Al final. La cosa,
La cosa es que, bueno, eso no nos ha quitado la sonrisa a ninguno de nosotros, pero así funciona la herencia genética. Entonces, herencia espiritual. Pasemos a la siguiente. ¿Sabéis que hay una herencia espiritual? Vamos a poner el versículo de Deuteronomio 5, del 9 al 10, que dice algo así como, este es Dios hablando, dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, no sé si lo sabías, pero cuidado con lo que le estás dejando a tus hijos, esa herencia espiritual. Ahora, de esto podríamos hablar un montón, pero no es el tema que hoy te quiero traer. El tema en el que me quiero centrar es, ahora sí, la herencia conductual. Los expertos lo llaman la genética conductual. Yo no soy una experta. Por lo tanto, yo no te voy a explicar con palabras muy profesionales lo que esto significa. Vamos a hablar tú y yo, cosas naturales. Y más que explicártelo, quiero que lo veas. Esto es lo que sucede. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a apagar las luces y te voy a contar 3 historias, ¿vale? Esas son 3 historias basadas en hechos reales que, atención, no son exactamente las historias de las caras que vais a ver, pero simplemente quiero que conectes una historia con una cara, aunque no es la de ellos, ¿vale? Empezamos. Te voy a contar la historia de Manuel. Este es Emanuel, aquí en nuestra esquina. Esquina, peso, es broma. No hay peso ni nada de eso, ¿vale? No os preocupéis. Pero Emanuel, te voy a contar que siempre vivió en una familia en la que oía gritos, se chillaban mucho. Sus padres se terminaron divorciando cuando él tenía 8 años. Siempre pensó que quizás algo de eso fue culpa suya. Hoy por hoy intenta evitar los conflictos tan pronto como a alguien no le parece bien algo. Él se retrae, se calla y espera que todo se solucione pronto. Siempre intenta parecer que está de acuerdo con los demás, incluso cuando hablan de una película que no le gustó. Él hace como si nada, piensa que es mejor no llevar la contraria nunca. Gracias. Vamos a nuestro segundo personaje. Nuestro segundo personaje se llama Pedro, vamos a llamarle Pedro. Pedro se crió en un hogar cristiano, ahí está Pedro, buscarlo por la sala si podéis. Y su madre le decía constantemente, Dios tiene un destino y un plan especial para tu vida, pero si te sales de su voluntad, te va a juzgar con dureza. Así que Pedro se dedicó a ir siempre a la iglesia, a intentar leer su Biblia, una vez a la semana al menos, aunque no se enterara de mucho, pero también intentaba no decir palabrotas en el instituto, todas estas cosas. Además, en el fondo, Pedro siempre está pensando, no sé lo que Dios quiere que sea ni que haga, pero sea lo que sea, más vale que no lo eche a perder. Gracias, Pedro. Y por último tenemos a nuestro tercer personaje, iba a decir de la noche, perdón, de la mañana, las luces me confunden, que se llama Jessica. Jessica es conocida por ser una mujer trabajadora y esforzada. Le encanta relacionarse con otros, aunque por dentro siempre está pensando que los demás podrían hacer las cosas mejor, como ella. Llegar puntual, estar comprometida, no olvidarse nunca de llevar comida a su grupo de hogar. No entiende por qué los demás son tan pasivos con sus responsabilidades y al final termina afectando un poco sus relaciones con ellos. Piensa que ojalá pudiera tener amigas mejores, como ella. Un día cuando tenía 10 años llegó a su casa con un 9 y su padre le preguntó por qué no había sacado un 10. Le dijo que a la próxima tenía que esforzarse más. Hoy por hoy ella está enfocada en haz las cosas bien todo el tiempo y no cometas errores. Gracias. Muy bien, podemos encender las luces. Eso es.
Gracias. ¿Qué te parecen estas historias? Repito que no son las de ellos, ¿vale? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero cuéntame, cuando las he contado, ¿tú has visto que yo he contado algún pecado? ¿Tú has visto que yo he contado algún motivo para que esta gente no entre al cielo? Pregunto, ¿eh? No lo sé. Según yo, ¿vale? Para mí no es pecado pensar, no me quiero equivocar. Para mí no es pecado pensar, no quiero perder el plan de Dios para mi vida. Para mí no es pecado pensar, no quiero que los demás se enfaden conmigo. Pero ¿sabes qué? Todas estas cosas que influyen en tu comportamiento vienen al final de una motivación errónea, de un lugar erróneo. Aunque no sean pecado, acaban afectando de manera negativa a tu vida. Y muchas veces la mayoría de estas formas de pensar, emociones escondidas, motivaciones, la mayoría de veces son heredadas o son de cosas que hemos vivido o visto en nuestra infancia. Entonces, yo no sé si te has fijado que hemos sacado una linterna. Y no simplemente era para que tu atención estuviera puesta en ellos, era a propósito, porque queríamos crear una sombra. Y no sé si te has fijado, pero mientras yo hablaba y contaba todo esto, detrás de ellos había una sombra que parecía que se movía, que estaba ahí. Y hoy te quiero contar que todas estas cosas no son pecado, pero son tu sombra. ¿Sabes qué significa tu sombra? Es aquello que en lo que nunca te paras a pensar. Es decir, ¿quién va por la calle y dice, a ver cómo está hoy mi sombra? Chao. No, nadie mira atrás pensando cómo está hoy su sombra. Es más, es difícil de encontrar, nunca prestamos atención en eso, pero siempre sale de nosotros y nos da la pista de cómo estamos. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque a pesar de que no sea pecado, no forma parte de la nueva identidad que Dios te ha dado. Alguien dijo una vez, no me permito tener ningún pensamiento en mi cabeza que no esté en el cielo. Y me parece una muy buena frase. Entonces, si tú tienes todas estas cosas, preocupaciones, perfeccionismo, egoísmo, que salen de una manera sutil, que no llegan a ser pecado, ¿tú me entiendes? Pregúntate, si no está en el cielo, ¿por qué está en tu sombra? Entonces, sigamos. ¿Tú quieres descubrir tu sombra? ¿Tú quieres descubrirla? Vamos a intentar hoy analizar cómo podemos descubrir una sombra. Se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es en una emoción muy fuerte de lo que sea, de ira, de frustración, de tristeza, pararte y pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? Ahora, yo no pongo mucha fe en esto, porque a no ser que trabajes mucho tu inteligencia emocional, poca gente en medio de un arrebato de ira se para y dice, espera, ¿por qué me pasa esto? ¿Quién hace eso? Seamos sinceros, nadie. Subes el arrebato de ira y subes esa cuesta de emoción, ¡pam!, estallas y empiezas a bajar, a tranquilizarte y seguir con tu vida. Así es como funciona. Mucha gente se para en medio de ese subidón a decir, espera, ¿por qué estoy subiendo? Nadie hace eso y vuelve para atrás. Por eso, yo que soy también una persona muy visual, recomiendo hacer esto que a mí en su día me ayudó muchísimo y es hacer un genograma. Un genograma no es nada más y nada menos que hacer tu árbol genealógico. Y te voy a explicar. Es más, te voy a poner un ejemplo de un árbol genealógico. Vamos a estudiar un poquito el árbol genealógico de la vida de Jacob hoy, ¿vale? Entonces, muchas veces tú crees que lo que tienes es tuyo. Pero te tengo que decir
que espero que te des cuenta de cómo funciona la herencia conductual. Y vamos a verlo con la vida de Jacob. Esto además no te lo pongo para que digas, ¡ay, qué bonito las rayitas, los circulitos y todo eso! No, 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 no. Es para que tú en tu casa hoy te lleves deberes y aprendas a hacer esto. Intentes hacerlo con tu familia. Yo lo he hecho con la mía, ellos no lo saben, no saben lo que he escrito de ellos. Pero lo he hecho y para mí ha sido de una bendición impresionante. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Empezamos, imagínate que somos Jacob. Yo lo he hecho mal, para empezar. Ya no está perfecto. Si tú eres Jacob, lo que tú quieres dibujar es la familia por parte de padre y la familia por parte de madre. Normalmente ponemos un cuadrado si es hombre, un círculo si es mujer, para que nos ayude a identificar de forma visual quién es quién. Y lo que nos interesa saber es de esta familia, la que va para allá, las cosas que he podido heredar y de la otra familia, las cosas que he podido heredar. Entonces, yo no lo he hecho mucho con esta familia porque si te pones a estudiar su historia, todos vienen enseguida de la misma raíz, que ahora veremos. No me parecía tan interesante desarrollar los dos lados, pero tú estoy segura que vienes de familias súper diferentes y que me diga que no, luego me cuentas tu historia. Entonces, vamos a empezar analizando esta familia. Empecemos. Lo que hacemos es vamos al patriarca, Abraham. ¿Qué tiene Abraham? Abraham, tú sabes su historia más o menos, resulta que miente. Abraham engaña, Abraham dice que Sara es su hermana cuando Sara es su esposa. Yo en esta historia tengo que pensar mucho porque vais a ver los jaleos, los líos, es la peor telenovela que he visto en mi vida, ¿vale? Continuamos a Isaac. Isaac miente, engaña, adivina qué dice. Que Rebeca es su hermana cuando es su esposa. Repite lo mismo. Pasemos al siguiente. Jacob, ¿qué hace? Engaña y miente. No, no dice que Raquel es su hermana, pero dice que él es su hermano. Él dice que él es Esaú. Vamos a seguir con la historia. Sus hijos de Jacob, ¿qué hacen? Tanananan, mienten, engañan también. Lo curioso de esta historia es que la mentira que usan sus hijos o aquello que utilizan para engañar es lo mismo que utilizó Jacob. Porque Jacob con su padre Isaac utilizó un cabrito, se puso piel de un cabrito. ¿Tú sabes qué usan los hijos de Jacob? Un cabrito. Sin embargo, usan su sangre. ¿Pura coincidencia? No lo sé. Sigamos, continuemos. Ahora, si nosotros estuviéramos haciendo esto, lo que veríamos es todo rojo, todo mal, pecado. El padre no sé quién, el padre no sé cuántos. Y enseguida serían las cosas rápidas que verías en tu familia. Cómo se equivocaron, las cosas que hicieron mal. Pero en verdad a mí eso no me interesa. Eso es lo fácil. A nosotros nos interesa lo que no se ve. Las motivaciones escondidas, la sombra de cada uno de ellos. Y vamos a intentar descubrirla, ¿vale? Empezamos por Abraham. A ver. ¿Tú sabes por qué Abraham miente? Porque tiene miedo a morir. Esa es su sombra. A nosotros no nos interesa tanto el qué, sino el por qué. Entonces, Abraham tiene miedo que vean que su mujer es tan guapa que a él lo quieran matar para quedarse con ella. Entonces, Isaac, ¿tú sabes por qué miente? Miedo a morir. Tiene miedo de que se queden con su esposa porque es muy guapa y que le maten. Pasemos a Jacob. ¿Tú sabes por qué miente? No, te he engañado. No miente por miedo a morir. Sin embargo, ahora veremos por qué miente Jacob, sin embargo sí tiene miedo a morir. Porque se pasa la mayoría del tiempo su historia huyendo. Empieza huyendo de Esaú porque cree que le va a matar y termina huyendo de Labán porque cree que le va a matar y le va a quitar a sus esposas, a sus mujeres.
Entonces, misma sombra, aunque no mismas acciones. Interesante. Sigamos. Ahora sí. A ver qué viene lo siguiente. Vale. Volvamos un poquito para atrás. Solo una diapositiva atrás. A mí esto me parece muy raro, este miedo a morir. De verdad que si yo estuviera estudiando esta familia y viera la sombra de cada uno de ellos, digo, esto tiene que venir de alguna parte, no es normal. O me equivoco, que puede ser, y simplemente es instinto de supervivencia, ¿vale? Pero según yo me parece tan extraño porque Dios, desde Abraham, continuando por Isaac y pasando por Jacob, les ha dado a todos ellos una promesa que es esta. Ahora sí, la promesa que les da es: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Es más, de generación a generación Dios le está diciendo: vas a tener un montón de familia, vas a prosperar, todo va a ir bien. Sin embargo, a pesar de que les da aquí como un paisaje súper esperanzador, ellos están, no lo voy a decir, con miedo a morir. Entonces, me parece tan raro. Y yo me puse a leer un poquito más para arriba la historia de Abraham, de dónde venía su padre, su bla, 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 todo eso. Y resulta que encuentro esto en la Biblia, que dice, Génesis 11:28, no está proyectado. Bueno, si lo encontráis, genial. Génesis 11:28 dice, pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. ¿Qué significa esto? Taré es el padre de Abraham. Harán es el hermano pequeño de Abraham. Entonces, yo sé que la muerte siempre es dolorosa. La muerte siempre es antinatural. Pero aquí vemos que dice, Harán murió mientras su padre Taré aún vivía. Tú sabes que provoca un sentimiento de más antinaturalidad, de más dolor, de más injusticia cuando alguien joven se muere. ¿Verdad? Algunos lo hemos experimentado. Y dices, algo no está bien en esto. Todos sabemos que la muerte es algo que tenemos que enfrentar, pero ciertas experiencias pueden ser especialmente dolorosas y traumáticas. Ahora, yo no sé si esto es lo que afectó a Abraham, de aquí cogió un miedo a la muerte, yo no sé. Esto son preguntas que yo me hago. Y si te cuento todo esto, es porque pienso que es muy bueno hacerse preguntas. Cuando tú estás buscando en qué me ha podido afectar, qué me puede estar causando esto, es bueno que te hagas preguntas. ¿Y si aquello me afectó? ¿Y si lo otro me afectó? ¿Y si lo que le afectó a mi tatarabuelo me está afectando? No lo sabemos, pero podemos intentar averiguarlo. Entonces, continuemos con la genealogía, el árbol genealógico de Jacob. Ahora sí, la razón y la sombra por la que Jacob miente es esta. Y es que se siente de alguna manera que es el otro hijo. Entonces, Jacob tiene esa sensación de sentirse el otro hijo. ¿Podemos pasar diapositiva? Perfecto. Tiene ese miedo de sentirse el otro hijo, de sentirse el no amado, de sentirse no el favorito, de sentirse que quizás es el que no está destinado a heredar todas las bendiciones de su padre, y quizás es porque lo vio en su tío Ismael. Vio como su tío Ismael fue echado de su casa, que era el no amado, que era el... Sí, a ver, le querían, pero al final la historia termina, para mí, muy, muy rara. De hecho, Ismael termina de alguna manera burlándose de Isaac, y de hecho así es como terminan los hijos de Jacob, burlándose de José, repitiendo constantemente todos esos patrones. Entonces, por eso mismo los hijos
de Jacob mienten, porque tienen esa sensación de ser el otro hijo, el no amado, de nuevo patrones que se repiten en la familia. Pero hasta aquí, vamos a hacer un stop. Dime la verdad, ¿tú crees que todo esto tiene algo que ver? ¿Lo que les pasa a los unos tiene algo que ver con lo que les pasa a los otros? Porque si tú crees que no, podemos continuar viendo la historia. Vamos a continuar viendo la historia, pero esta vez desde la vida, la familia de Labán, el otro lado. Entonces, Labán también miente, es un mentiroso. Yo te había avisado, te digo, Labán viene de la misma raíz de la que viene Abraham. De hecho, Labán es hermano de Rebeca, no los he unido, pero son hermanos, y Rebeca también miente, le miente a su esposo. Entonces, esto es lo que ocurre. Llega Jacob y está huyendo de su hermano Esaú, ¿vale? Porque tiene miedo de morir, que lo mate, y se encuentra con Labán. Sabe que Labán es familiar suyo lejano, entonces esto es lo que ocurre. Vamos a leerlo en Génesis 29:13. Dice: en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. Entonces, ¿tú te das cuenta que Labán no dice, eres familia mía, cuando le ve la cara? No cuando le ve el colmillo, no cuando le ve las cejas ni la nariz, no cuando le ve la ropa, la herencia económica. Lo dice que se da cuenta cuando le cuenta su historia. Y seguramente Jacob le está contando por qué está huyendo. Jacob le está contando que acaba de engañar a su hermano, que tiene miedo de que lo mate. Entonces Labán dice, es verdad, es como si yo te dijera, uy, qué tozudo eres. Tú segurísimo eres Fernández. ¿No te suena esa frase que dices en la familia cuando algo de nuevo resuena y dices tu apellido como, la sangre, tío, la sangre? ¿Sí o no? A mí me pasa, ¿eh? Yo bromeo con eso, pero luego pienso, cuidado con lo que bromeo. Entonces, es muy fuerte que alguien de fuera de la familia o alguien lejano se da cuenta de los patrones. Pero es que esto no ocurre una vez, ocurre dos. De hecho, pasamos diapositiva, 2 diapositivas, vemos que Abimelech, que es un rey al que Abraham había engañado, viene desde lejos y Abimelech que se da cuenta de la forma de actuar de Abraham. Esto es lo que ocurre en Génesis 21, dice. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás, ni a mí ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí, bla, 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 bla. Entonces, qué fuerte que alguien viene de fuera a hacer un pacto contigo para decir, por favor, no engañes ni a mí ni a ninguno de mis descendientes. Alguien de fuera de la familia se da cuenta de un patrón familiar. Dice, este lo va a repetir otra vez. Este es así. ¿Y no te parece muy fuerte que a veces pasa eso en nuestras familias? Que hay antes gente de fuera que se da cuenta que nosotros. Y a ver, no te quiero condenar, es normal. Porque si yo hago así con la luz, tú ves antes mi sombra que yo misma. ¿Sí o no? Vale, hasta ahí bien. El problema no es que tú te des cuenta antes que yo. El problema es que te das cuenta, me lo dices y no cambio nada. Que me lo dices y no hago nada al respecto. Bueno, sí, algo. Me ofendo.
¿Lo vemos o no lo vemos? Pasa constantemente todas estas cosas. Mira, yo tengo una compañera de trabajo, ella es de Venezuela. A ver, los venezolanos. Muy bien. Os estáis multiplicando, cada vez hay más. ¿Qué está pasando? El tema es que paso muchas horas con ella y tú sabes lo que pasa en el trabajo, a veces muchas cosas, muchos asuntos. Y un día le contesté súper brusco. Súper brusco. Bueno, súper brusco. Le contesté muy directa, digámoslo así. Entonces ella viene súper educadita, viene, me coge aparte y dice, ven, perdona, yo te he hecho algo que te ha ofendido, me dice, he hecho algo que te ha podido, no sé, causar algo conmigo. ¿Y sabes qué le contesté yo? Le dije, que no, hombre, que soy española, que yo hablo así. Yo le dije, los españoles hablamos así. Y luego me quedé pensando y dije, ¿qué estoy haciendo? Que en vez de mirar mi sombra, estoy continuando un legado de españolitos que hablan sin cariño y sin amor. Y quizás los españolitos, todos hablamos así, porque en su día venimos arrastrando algo que en su día alguien dijo, prefiero poner una excusa que parar esta sombra. Y luego dije, yo no quiero continuar este legado. No quiero poner una excusa. Y duele más aceptar que tengo un problema que tratar con él, que poner la excusa. ¿Tú me entiendes, no? Bueno, ese era un paréntesis, pero continuemos con Labán. Ahora sí, lo que te quería contar de él. Resulta que Labán es un mentiroso, pero su motivación no es ni morir, ni ser lo que quieras decir que sea. Su motivación es nunca es suficiente. Es alguien competitivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jacob trabaja para él 7 años y luego le dice 7 más. Trabaja esos 7 más y le dice, no, tú aún no te vas, tú te quedas. Tú me sigues dando ganancias. Quiero más, más, más. Es más, Jacob se tiene que quedar muchísimos años y se ponen entre ellos a competir sobre quién tiene el mejor rebaño, el más sano, el más numeroso. Pero esto no se queda ahí. Pasa a sus hijas, a Lea y a Raquel. Las dos heredan esa sombra. Ahora, las dos, digamos que no mienten. Las acciones no son las mismas. Y sé que esto es un lío, pero intenta, si puedes, seguir esto. Las acciones no son las mismas. No se ponen a decir, a ver cuántos cabritos tienes tú, mira el mío es sin manchas. No se ponen con esto, pero ¿sabes qué hacen? Se ponen a competir sobre quién tiene más hijos. Se ponen a competir sobre quién tiene más hijos. De manera que cuando una está perdiendo, ¿sabes qué hace? Le coge a su sierva y le dice, acuéstate con tu marido para que tu hijo me contabilice en mi lista. ¿Qué nos pasa? Yo no entiendo esta familia. No entiendo ninguna familia en esta tierra, pero bueno. La cosa es que es tan triste que los nombres que le empiezan a poner a sus hijos son pistas de sus sombras. Por ejemplo, Raquel, ¿sabes qué le pone a Neftalí? Le pone Neftalí, que significa estoy luchando con mi hermana y estoy ganando. Qué triste ponerle a un hijo mi lucha porque ese sea tu motivo, ¿no? Pero eso no es todo. Resulta que Dios hace el milagrazo porque Raquel no podía tener hijos. Raquel quiere un hijo propio, un hijo propio. Venga, un hijo propio para Raquel, Gabriel baja para abajo. Total, que le da un hijo propio, José, y ¿tú sabes lo que pasa? Que le pone José, que significa Dios añada otro. No, hombre, no. Hasta aquí hemos llegado. Raquel, por favor. Pero es triste y es así. ¿Sabes?
A veces las acciones de los padres con los hijos no tienen nada que ver, pero muchas veces la motivación en el fondo es la misma. Las necesidades son las mismas. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque estos son deberes para ti. Deberes para ti, para que tú hagas lo mismo con tu familia. No tanto el cómo se han equivocado, sino qué podía haber en su corazón. ¿Qué faltantes podían haber? Que, por cierto, Labán, el abuelo de Labán, es hermano de Abraham y no es el que murió, pero es el segundo hijo. ¿Qué tendrán los segundos hijos que somos tan competitivos? Queremos demostrar que somos los mejores, que valemos. ¿Sabes por qué creo? Porque nacemos y empezamos perdiendo. Y hay alguien delante de ti más alto que cuando tú estás en la adolescencia ya la ha pasado y es más guapo que tú. Y que el chaval, bueno, te lo dice la segunda, quizás ser el primero también tiene sus cosas, luego me lo cuentas. Pero quizá por eso viene el nunca es suficiente, es competitivo, tiene que demostrar, tiene que llamar la atención. Somos así los segundos muchas veces. Y quizá tú no seas segundo, pero tienes personalidad de segundo. Luego lo hablamos. En fin, todo esto, si te digo que tú hagas los deberes, no es para que vayas a tu casa y escribas, ajá, lo sabía. Mi tatarabuelo tiene la culpa. Vas a tener esa tentación, te lo digo, todos la tenemos, pero no es para que culpes a los que vinieron delante de ti. Es más, Hebreos 12:10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Esto no es un análisis sintáxico, como se llame, de lengua castellana, pero sabemos que si en una frase hay un pero, significa que está hablando de dos cosas que no son igual. Entonces, fíjate dónde está el pero. Si me está diciendo, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, probablemente, ¿a qué se refiere? A que la otra no fue lo mejor, no fue lo perfecto, a que seguramente se equivocaron. Pero tú sabes una cosa, dice el versículo, lo hicieron lo mejor que pudieron. Y tú vas a pensar, tú no conoces a mi familia, porque eso no puede ser lo mejor que pudieron. Lo hicieron lo mejor que pudieron porque quizás ellos no recibieron lo que no te supieron dar. Entonces, ninguna familia es perfecta. Yo te quiero decir, aunque lo parezcan, te invitamos a abrir la puerta de nuestra casa, a sentarte con nosotros, no una horita, quédate más rato, para que veas que ninguna familia es perfecta. Pero como le dijo Dios a Abraham, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Tú sabes que para el Todopoderoso no hay niveles de dificultad? ¿Tu familia no es demasiado difícil para que Dios la pueda restaurar? ¿No hay ningún hogar demasiado complicado ni ninguna situación? Que Dios no está interesado en llenar tu casa, sino en llenar los corazones de los que están en tu casa. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dar lo que quizá nunca recibiste, darte eso. Entonces, antes de que empecemos a echar la culpa a los que vinieron antes de nosotros, ¿tú sabes cuál fue el primer genograma perfecto en la Biblia? ¿No? El de Jesús. El de Jesús. Premio. El de Adán y Eva. Ese es el único genograma en la Biblia perfecto. Sería un poco complicado, extraño de dibujar porque habrían 4 cuadritos arriba, del cual sale Adán y sale Eva, y lo tienen todo. Tienen el Padre perfecto, se lo da todo.
¡pam!, la pifian. Nace la siguiente generación ya con consecuencias, nace con pecado. Entonces, la primera generación que ya nace con la excusa de culpar a los de arriba, ¿quiénes son? Caín y Abel. Nacen con esa posibilidad de decir, es que mis padres. Pero ¿tú sabes qué le dice Dios a Caín? Le dice en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Casi. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Aquí está hablando de pecado, pero también nos sirve para la sombra porque es algo que has heredado y es algo que puede llegar a controlarte. Pero si tú no le dejas, porque tú tienes la capacidad para no dejarle controlarte, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, tú tienes una responsabilidad. Tú sabes que Dios no le dice aquí a Caín, ostras, ojalá tus padres se arrepientan. Ojalá tus padres restauren tu familia. Es más, ojalá tus padres te den lo que no te están dando, porque aparentemente tienes un sentimiento de falta de amor, estás celoso con tu hermano Abel, estás compitiendo, estás buscando algo. Ojalá te lo den, tío, te lo mereces. No. Le dice, pero tú, Dios no señala hacia arriba, Dios busca en tu corazón y te da la responsabilidad a ti. Entonces todo esto para decirte, vale, muy bien, qué complicada tu familia, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa siempre es la pregunta clave. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿hay escapatoria a la sombra? Sí la hay, sí hay escapatoria. De la natural creo que no. No. Pero de la que llevas en tu sangre, sí. José, conocemos la historia y la vida de José, cortó ese patrón. Tú sabes que José no continuó con esas motivaciones, que fue un hombre que perdonó, que fue un hombre que cuando le daban la gloria de que bien interpreta los sueños, dijo, esto es asunto de Dios, no soy yo. Que fue alguien que no engañó, incluso cuando tuvo la oportunidad, porque una mujer se le estaba insinuando, vamos a la cama. No, yo no engaño a mi Dios ni engaño a nadie. Entonces, para mí, el gran reto es descubrir tu sombra, porque muchos no nos paramos a pensar en ello. Y lo que quiero hacer hoy es hacer un ejemplo en el cual necesito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voluntarios. Subir. Os ha tocado. Dedo gracia. ¿Os pensabais que subía con mochilas porque sí? Hombre, habían cosas preparadas. Entonces, lo que vais a hacer es sentaros en una fila, ¿vale? Os vais a sentar en el suelo y mirando, si puede ser hacia allá, ¿vale? Entonces, vais a dejar todos mucho espacio los unos entre los otros, más de 1,5 pasos. Entonces necesitamos, por favor, los de aquí, poneros a los extremos. Eso es, más para atrás, más para adelante, más para atrás, más para adelante. Muy bien, muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. ¿Me ayudas a repartir esto? Gracias. Yo necesito muchas manos siempre que me ayuden. Entonces, a ellos se les va a repartir un pañuelo para los ojos porque hemos dicho que la sombra es algo que no se ve, ¿sí o no? No se ve. Ellos representan las generaciones. Pasamos de una a otra, a otra, a otra, a otra y a otra. Entonces, yo les voy a dar, a ver si lo encuentro. Es que sus abuelos no les enseñaron a ponerse un pañuelo.
Vale, les voy a dar esta bolita, ¿vale? ¿Ya os habéis tapado los ojos? Bueno. Mirad, chicos, os voy a dar esta bolita, ¿vale? Chicos, por favor, los ojos, un momentito, mirarme. Mi madre es que siempre va muy rápida, tiene eso en la sombra. ¿Vale? Os voy a dar eso en la bolita. Entonces, lo que hacemos es que yo se la paso a la primera. Con los ojos tapados, intentáis cogerla, ¿vale? Os tenéis que estirar, os tenéis que encontrar, pero con los ojos tapados, ¿sí o no? Vamos a por ello, ahora sí, nos tapamos los ojos. Por cierto, pasaros la bolita cuando yo os toque en el hombro, ¿vale? ¿Sí? Vale. Te la doy a ti, no la pases hasta que toque tu hombro, ¿ok? Muy bien. Empezamos. Los que estáis delante, estiráis la mano, muy bien. Te toco el hombro y ahora se la puedes intentar dar el de atrás. El de atrás la tiene que intentar coger. Ahí está. Que se encuentren. Hasta que no te toque el hombro no la pases. Muy bien. Muy bien. Y seguimos continuando pasando la bolita. Aquí muy bien, cógela, cógela. Encontraros. Encontraros. ¿No os estáis encontrando? Esta generación es un poco complicada. Dice la Biblia que el corazón de los hijos a los padres se irá enfriando. Es broma. Continuamos. Y tenéis que encontrar la pelotita. Muy bien. Lo habéis hecho muy bien. Os podéis quitar eso de los ojos. Muy bien, ¿eh? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Bien, ¿no? Lo habéis conseguido, ¿no? ¿Misión cumplida? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Pero hay algo raro. Resulta que era esta la pelotita que teníais que pasar. ¿Y habéis pasado esta? Se está partiendo. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Un truco de magia? ¿Esto es la iglesia o no? Tranquilos, es la iglesia, estamos en la iglesia. Muy bien, gracias. Podéis bajar, os voy a explicar lo que ha pasado. Podéis dejarlos donde queráis. Esto ejemplifica, a ver si me sale la palabra, lo que muchas veces pasa de generación a generación. Muchas veces sabemos que todos tenemos un legado que vamos pasando, y a veces llegamos al final y pensamos que lo que hemos recibido es legítimo, es lo normal, es lo que teníamos que recibir. Y muchas veces no es lo que Dios tenía pensado para pasar de generación a generación. Y ese cambio de bolita, para los que no lo habéis visto, yo he metido mi mano, le he quitado la bolita de uno de vosotros y he cambiado al siguiente, se le he dado la bolita roja. Eso a veces representa cosas que nos pasan en una generación. Tú sabes que hay generaciones que pasan por guerras, en las que seguramente es complicado dar una crianza a los hijos, más que nada porque no estás en casa. Tú sabes que hay generaciones, te podría hablar de un montón de cosas, que pasan por cosas muy duras, o simplemente en tu familia puede pasar un trauma, puede pasar una situación, puede haber un pecado que tú permites entrar, y lo siguiente que está pasando de generación a generación es una sombra que no era aquello legítimo que Dios tenía pensado para que pasaras de unos a otros. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo distinguimos si lo que estamos pasando en nuestra familia es legítimo o no? Te voy a dar una pista. Yo he hecho una lista que verás un montón de cosas con letra muy pequeñita, pero yo te la iré leyendo, tranquilo. ¿Qué te vas a quedar? ¿Esto qué es? Solo son ejemplos. Yo podría haber continuado, pero ya no me cabía nada más en esa pantalla. Y te los voy a ir leyendo. Mira, pista de que tú pensabas que era una bolita amarilla y es una bolita roja. Primero,
Es legítimo pensar, no voy a confiar en todo el mundo. Es legítimo, no confíes en todo el mundo. Pero no es legítimo cuando no confías en nadie. Pregúntate, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué hay? Continuemos. Es legítimo querer hacer las cosas bien, pero no es legítimo ser tan perfeccionista que nunca las ves bien. Es legítimo querer defender tus derechos, pero no es legítimo faltar al respeto a otros para defenderlos. Parece un manifiesto esto. Ya pronto soy Lutero clavando ahí una lista. Es legítimo querer pasártelo bien y reírte, pero no a costa de otros. Eso no es legítimo. Es legítimo no querer discutir, pero no es normal no querer comunicarse. Es legítimo querer arreglarse, pero no es legítimo arreglarte para llamar la atención. Es legítimo querer descansar, pero no es legítimo cargar a los demás para tú descansar. Es legítimo querer estar con los que te caen bien. Muy bien, genial, yo lo hago. Pero no es legítimo no quedar con nadie más, solo con los que te caen bien. Es legítimo planificar, pero no es legítimo sentir que pierdes el control cuando sale algún imprevisto. Y de este yo peco mucho. Piensa cuáles te afectan, ¿vale? Ve pensando. Es legítimo querer casarse. Cuidado que aquí me pongo seria. Pero no es legítimo ver la soltería como un problema. Y el día que venga la serie esa de relaciones, matrimonios y soltería, yo quiero estar ahí. Pues me da una rabia cuando pasa esto. La soltería es una bendición y muchos no saben aprovecharla. Continuemos. ¿Es legítimo tener deseos sexuales? No es legítimo ver pornografía para alimentarlos. Para mí no es legítimo despertarlos antes de tiempo. No es legítimo, digamos que, darles y darles y darles. Cuidado con alimentar las cosas más de lo que debes hacer. Es legítimo querer ahorrar. No es legítimo no querer dar. Es legítimo ocuparse. No es legítimo estar siempre ocupado. Alguien dijo una vez, si el diablo no te puede tentar o no puede hacer que caigas, te va a mantener ocupado. Porque al final consigue lo mismo, que no tengas una conexión con Dios. Es legítimo querer llegar a tiempo. No es legítimo no disfrutar del trayecto. Entonces te digo, estas son unas pistas de un montón de cosas de las que podríamos hablar, pero son unas pistas de piensa qué sombra estás teniendo. Quizá no es legítimo. No uses la excusa de es que soy español, es que forma parte de mi trabajo esta personalidad. No pongas excusas, busca tu sombra, toma la responsabilidad, trata con ella. ¿Por qué? Porque mira lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y con esto termino. Este es Pablo diciéndole a Timoteo, diciéndole lo que va a pasar en los últimos tiempos, hablándole del tipo de personas que habrán. Entonces, yo te voy a leer del 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Tú te das cuenta que según lo que Pablo está narrando, contra más pasa el tiempo, peor se pone la cosa? Contra más pasa el tiempo, no dan ni ganas de vivir en esta tierra porque dices, ¿tan mala gente? Me rodearía de tan mala gente, a lo mejor tú formarías parte de esa mala gente.
Lo que te quiero decir es, ¿y si esto estuviera sucediendo? Porque estamos continuamente pasando sombras que les ponemos el título de normal. Así somos. Y la cosa va de mal en peor. Y los que vienen detrás de nosotros no es que continúen igual, es que la cosa empeora. ¿Y si al final de todo fuera nuestra responsabilidad? Me da miedo pensar que no es solo que no esté haciendo de este mundo algo mejor, sino es que estoy haciendo algo peor. ¡Wow! Y sabemos que, como decía ese versículo, al final la raíz de todos los males es porque rechazamos al único poder que puede cambiar las cosas. Rechazamos a Dios, rechazamos el someternos y decirnos, examíname, oh Dios, hay cosas que tengo que cambiar, cámbiame, ayúdame, hazme como tú, dame esa identidad de Cristo que tú me has prometido. Al final el mal de todo es eso, que tú y yo preferimos decir, somos así, que no decir por qué somos así. Yo no quiero actuar así. Yo no soy esta persona. En Cristo, Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura. Eso no me pertenece. En el cielo no se piensa así y en el cielo no se actúa así. Por lo tanto, yo tampoco. Que como José paremos y digamos, no voy a continuar con este legado, no solo de pecado, sino de sombra. Entonces, iglesia, esos son tus deberes, esa es tu responsabilidad. Te digo una cosa, cuando yo venía de camino de Madrid a Vinaroz, hicimos una parada y salí y vi un campo. Y el campo era precioso. Y Dios me habló y me dijo que os dijera esto. El campo era precioso, pero había un montón de piedras. Y Dios me llevó a esa parábola de Lucas que dice, habla de esa semilla que la tierra acepta, que la tierra coge, de esa palabra, pero que que termina de alguna manera ahogada y termina secándose. Yo sé que durante estas semanas Dios os ha dado palabras, Dios os ha hablado, os ha traído cosas nuevas, la semilla ha entrado, pero no quiero que estas piedras de las cuales estoy hablando terminen ahogando esa palabra que Dios te ha dado a ti. Entonces, busca esas piedras, sácalas de tu campo para que esa semilla germine, crezca, tengamos una gran cosecha. Es lo que sueño, es lo que deseo y es lo que oro por vosotros. Así que ponte de pie, vamos a orar. Pon la mano en tu corazón. Señor, gracias por nuestras familias. Lo primero, no queremos ser personas malagradecidas con nuestros padres. No queremos ser personas tampoco desobedientes a tu palabra. No queremos continuar con este legado de parecer religiosos, pero en el fondo no someternos a ti, a tu voluntad para nuestras vidas. Yo pido ahora en el nombre de tu Hijo Jesús, que esta palabra no solo entre en la tierra de estos corazones, sino que además salgan todas las piedras que están intentando ahogar tu continua voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús se rompen patrones. En el nombre de Jesús son abiertos los ojos. Trae luz, descubre cada sombra escondida. Padre, hazles conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus vidas y las generaciones que vienen, tanto por detrás como por delante, que sean capaces de bendecir a los que vendrán, pero a los que vinieron. En el nombre de Jesús, amén.